La incertidumbre te invade. Es momento de avanzar. ¿Cuándo acabará esto? ¿Acabará esto? Nuestra única certeza es la incertidumbre. Juan Carlos Samper, los últimos 21 años se ha dedicado al desarrollo del marketing digital en la región andina, Centroamérica y el Caribe. Ha fundado 8 compañías, entre las cuales se destacan iNetwork, ahora VIX, NetBangers y ahora We Are Content, además de ser fundador del IA en Colombia. Bienvenido, Juan Carlos, puedes empezar. Perfecto. Bueno, muchas gracias y bienvenidos a mi charla. Estaba ahorita analizando que hace creo que año y medio, 2 años, me había invitado a ir a Puebla a dar una charla muy similar a esta y coincidió con el terremoto que hubo en su momento y hoy coincide con otro maravilloso temblor que tuvieron en México. Espero que todo esto sea un presagio de cosas muy buenas que venga para México y para la región. Mi objetivo con esta charla, por encima de cualquier cosa, es darles a ustedes las herramientas para que después de ella ustedes sepan qué hacer y cómo manejar un proyecto de contenidos. Empecemos entonces y quiero empezar con esto. ¿Qué opinan ustedes si yo les digo hoy que la tasa de clic de AdWords es del 2.8% y la tasa de clic orgánica sumada es del 62%? Y a esto me refiero con esta pequeña gráfica. Si ustedes se dan cuenta, el 90% del dinero se invierte donde se logra el 2.8% de clic. Y el 10% del dinero se invierte donde se logra el 60% de los clics. Yo con esto me imagino que muchos de ustedes hacen campañas digitales en Google y lo más increíble de todo es que cuando yo le pregunto a la gente qué hace cuando ve la palabra anuncio, yo les puedo decir que el 98% de las personas me dicen voy hacia abajo, pero a pesar de eso las marcas siguen invirtiendo ahí. Y se les olvida que donde hay que invertir mayor cantidad de dinero es en la parte inferior. Y es por una sencilla razón. Y es que la parte inferior es donde la gente confía más. No quiero decir con esto que uno es más efectivo que el otro, porque los dos son perfectamente válidos, pero hay una mayor confianza en la parte inferior. Y les quiero decir que la única forma de lograr esos resultados es con una estrategia de contenidos efectiva. Si ustedes quieren ver resultados reales, les voy a mostrar. Esto es un sitio de Telefónica que se llama Reporte Digital. Reporte Digital lo tomamos nosotros en diciembre del año 2018 y esto es lo que logramos únicamente con contenido. No hubo un solo centavo que se invirtiera en publicidad. Esto era lo que yo les decía, el 90% del dinero se invierte en la parte superior, que es donde se logra el 2.8% de los clics, y el 10% del dinero se invierte donde está el 60% de los clics. Esto que les voy a mostrar es precisamente lo que les estaba mencionando, que esto es un sitio de Telefónica que se llama Reporte Digital. Este sitio, lo que ustedes están viendo, donde dice Organic Search, es el crecimiento del tráfico orgánico y no hubo un solo centavo de inversión en publicidad en Google, absolutamente nada. Lo único que hicimos durante el tiempo que trabajamos en este proyecto fue crear contenido. Y esto muestra claramente que si uno tiene una buena estrategia de contenidos, los resultados orgánicos automáticamente se empiezan a disparar. Mucha gente me pregunta, ¿y cómo valorizamos ese tráfico orgánico? Quiero mostrarles que más o menos entre julio y agosto, el tráfico orgánico estaba entre 32 y 48 mil personas mensuales.
¿Qué hace o cómo puede uno saber cuánto dinero se está ahorrando una marca al crear contenido? Este es un software que es muy bueno para temas de SEO que se llama Ahrefs. Y lo que hace Ahrefs es que cuantifica el tráfico orgánico. ¿Y qué quiere decir eso? Si ustedes se dan cuenta, cuando teníamos un tráfico de 43.300 personas mensuales, el ahorro mensual que tenía Telefónica era de $21.800 al mes. ¿De dónde salen esos 21.800? Si tomamos el keyword biotecnología para México, el keyword biotecnología lo buscan 14,000 personas mensuales en México. Lo que hace este software es que cuantifica el total de personas que entran orgánicamente a consumir este contenido y a partir de eso saca la relación. Si 14,000 personas buscan mensualmente biotecnología como keyword, este artículo está en la posición 6 en los resultados de búsqueda y Telefónica recibe un tráfico orgánico de 495 personas y las marcas que están pujando en Google pagan 80 centavos de dólar. El ahorro que Telefónica tendría sobre este keyword sería 495 por punto 80. Después toma el keyword de emprendimiento empresarial, donde el ahorro es 323 por punto 70. Y el software lo que hace es que empieza a cuantificar keyword por keyword, tráfico orgánico y costo por clic que pagan en el mercado y saca la relación. Al final, el ahorro que Telefónica estaba teniendo era de $21.800 por el tráfico orgánico de 43.300 personas mensuales. Entonces, profundizando en esto, lo que les quiero decir es, tan pronto uno empieza y crea una buena estrategia de contenido, yo puedo cuantificar el ahorro que logro mensualmente teniendo una buena estrategia de contenido. Eso que les acabo de mostrar son resultados. O sea, esto realmente funciona. Entonces empecemos por el concepto de marketing de contenidos. Pero yo no puedo desconocer que este señor, que es uno de los gurús del marketing actual, tiene claro que el marketing de contenidos hoy para él es el único marketing. ¿Y qué es content marketing? Yo quiero hacer énfasis en esto porque todos los días me encuentro en los diferentes mercados donde trabajamos con que hay una confusión completa entre lo que es marketing de contenidos, branded content y storytelling. Entonces, el branded content, como dice su nombre, es branded, es marca, es contenido de marca. Normalmente, y voy a poner un ejemplo, si el periódico El Universal en México ofrece un publi reportaje, eso es branded content, porque es contenido que al final de cuentas los usuarios nos damos cuenta que es pagado por una marca. Normalmente el branded content vive en medios o en activos que no son de las marcas, que son, normalmente viven activos que son de terceros. Por eso el ejemplo que les acabo de mencionar. El storytelling es contenido que tiene un componente emocional impresionante. El objetivo del storytelling es enamorar a los consumidores a partir de contenido emotivo. Y el marketing de contenidos, como dice su nombre, es la creación de contenido relevante, entretenido, interesante, ojo, cero publicitario, generado por una marca para crear audiencias y conectar con ellas. La forma simple como yo explico esto es que el objetivo del marketing de contenidos es convertir a las marcas en medios. Ese es el objetivo más importante, es que una marca empiece a jugar como medio de comunicación y no dependa de los medios para comunicarse con sus audiencias. Esto lo van a entender un poco más adelante, pero para lograr eso es fundamental y hay que entender que la premisa de una estrategia de content marketing es que el contenido tiene que ser contenido educativo. Como dice esta frase, no eduquen a sus consumidores sobre ustedes quiénes son. Edúquelos acerca de ustedes, cómo les ayudan a solucionar problemas y cómo les dan soluciones. Ahora, ¿por qué hoy una estrategia digital sin content marketing, en mi opinión, está totalmente coja? Por varias razones. La primera
es que si ustedes analizan, y como siempre se ha hablado, es que las audiencias están completamente fragmentadas. La televisión lucha por rating, los impresos caen, en digital hay miles de medios, pero hay una cosa que es clara, y ustedes lo pueden ver, por ejemplo, con lo que viene pasando con TikTok. Las marcas venían invirtiendo en Instagram, primero en Facebook, después de Facebook migraron a Instagram, de Instagram ahora están migrando a TikTok. Las audiencias no son leales. Y si las audiencias no son leales, yo no puedo poner los huevos en una canasta que no es la mía. Y con esto, yo no sé si alguno de ustedes conoce o está haciendo ejercicio con este hombre que ha sido una locura, que es Rod R54 o Rod 54, que ha sido una locura. Y se le cayó la transmisión el sábado, nadie sabe por qué. Y al final de cuentas, ¿qué es lo que ocurre y qué es lo que yo siempre he dicho? Uno no puede poner los huevos en una canasta que no es la de uno. Entonces, ¿cuál es el punto? Las marcas necesitan construir sus propias audiencias para no depender 100% de los medios de comunicación. Si una marca se convierte en medio y tiene sus propias audiencias, en un momento de crisis como el actual, las marcas no van a sufrir como están sufriendo, porque tienen un mecanismo para comunicar con esas audiencias. La segunda, como Google funciona por un sistema de subasta, los costos por clic en promedio crecen 27% año por año. Si su marca no crece el presupuesto el 27%, todos los años va a tener menor alcance. Y eso hace que no tengan ninguna razón lógica que ustedes se vuelvan Google dependientes o Facebook dependientes o Instagram dependientes. Las marcas tienen que tener sus propios activos y tienen que jugar en ese escenario. La tercera, como se los dije empezando, es que la gente confía más en el contenido que en lo que es publicidad. Y la cuarta y última, y es que el costo de un visitante y un lead por contenidos puede llegar a ser 99% más económico que por campañas pagas. ¿Cuál es la situación actual en general del negocio de contenidos? Es que hay miles de marcas creando contenido sin una estrategia clara de posicionamiento orgánico. Y como les digo, hay una gran diferencia entre hacer contenidos y desarrollar una estrategia de contenido. Son dos cosas completamente diferentes. Ejemplos, Fuse conoce los mejores mercados de las pulgas del mundo. Avianca Inspires, 3 razones para visitar Centro y Suramérica. Ferragamo, la ruta Fashion, París y otras ciudades para vivir la moda. Marcas reconocidas que están creando contenido, pero el gran problema que hay y la constante es que son marcas que no han creado el contenido con estrategias de posicionamiento orgánico, es decir, con técnicas de SEO. Entonces, ¿uno cómo puede saber eso? Ahorita les voy a mostrar, hay softwares que nos permiten saber si al contenido está llegando tráfico orgánico o no. Lo que ustedes tienen que tener claro es que si quien hace el contenido no le invierte en distribución paga al contenido, no logra tráfico y ahí está perdiendo el verdadero valor del contenido. El contenido digital no puede depender de la distribución paga para lograr audiencias. En otras palabras, si ustedes hacen un comercial de televisión y no lo ponen en los canales, nadie lo va a ver. Si ustedes hacen una cuña de radio y no la ponen en las emisoras, nadie la va a ver. En internet no funciona igual. No es que si el contenido ustedes no le meten publicidad, nadie lo va a ver. Si el contenido vive en su sitio web, y esto es muy importante, y el contenido está bien hecho, el contenido puede tener sus propias audiencias. Y eso es fundamental y lo deben tener en cuenta. Miren el caso de Fuse. Con este software que se llama Ahrefs, como se pueden dar cuenta, el tráfico orgánico que tenía esa pieza de contenido era de una persona al mes, es decir, nadie. El tráfico orgánico de Vida Ferragamo, 0. El tráfico orgánico de Avianca Inspires, 0. Es decir, nadie visitaba el sitio y los sitios le metían contenido y básicamente como no sabían cómo hacerlo, finalmente la única forma de lograr tráfico a ese contenido era metiéndole publicidad y ahí realmente perdían el verdadero valor del contenido. ¿Cuál es una marca que ha sido exitosa en esto? Para los que son papás o mamás y conocen Baby Center hoy es la comunidad más importante de papás y mamás del mercado. Lo que es claro es que si se analizan, el tráfico orgánico de Baby Center llegó a ser de 9 millones de personas al mes y la marca que está por detrás se llama Johnson & Johnson. El ahorro que alcanzó a tener es de 7 millones de dólares al mes, únicamente creando contenido. Y el
punto que hay importante detrás de una marca como esta no es únicamente el tráfico orgánico, es lo que uno puede hacer con ese tráfico orgánico. Y aquí les resumo las estrategias que hay por detrás. Johnson y Johnson, si ustedes entraban y mucha gente, el 99% de la gente no sabe que Johnson y Johnson es el dueño de Baby Center. Pero en el momento que una mamá entra y se registra en Baby Center, automáticamente se le pone un tag de retargeting por detrás. Para los que saben y entienden a qué me refiero. Pues básicamente lo que hay detrás de una estrategia de contenido es la posibilidad de jugar con retargeting para yo poder, a partir de esas audiencias, volver más eficientes mis planes de comunicación con las marcas y con los usuarios. Entonces, el contenido tiene un componente muy importante de la posibilidad de crear las audiencias para que a partir de esas audiencias que son mías, yo pueda jugar con retargeting y de esa forma pueda volverme mucho más eficiente en mis comunicaciones. Entonces, la solución para una marca es SEO, por un lado, y distribución. De lo que vamos a hablar hoy es de SEO, pero para que ustedes tengan claro, para que el SEO funcione hoy, ustedes necesitan una buena estrategia de contenido. Y muchas veces, para que el SEO empiece a funcionar, posiblemente hay que invertirle algo en publicidad, pero esa no necesariamente es la constante. ¿Qué componentes entonces tiene una estrategia de contenidos? Hay 7. La definición de los objetivos, el diseño de la estrategia, el equipo, la ingeniería, la creación, la distribución y las mediciones. Para los que quieran profundizar en esto, con mucho gusto yo al final les daré el mail, y los que quieran entrar para entender cómo funciona y cómo se desarrolla la estrategia integral, porque hoy lo que les voy a explicar son ciertas cositas. Ustedes pueden entrar al canal de YouTube de We Are Content, donde tengo varios webinars que hablan y explican cómo desarrollar las estrategias en detalle. Acá básicamente para que ustedes entiendan, cada componente, cuando uno empieza a trabajar en estrategias de contenido, cada componente, digamos que termina realmente teniendo un efecto en accionables. Esto no es, por ejemplo, en el caso de objetivos, los objetivos son fundamentales porque los objetivos me ayudan a definir formatos. ¿Qué quiere decir eso? Si el objetivo que yo tengo como marca es tráfico, eso lo puedo lograr sin ningún problema con artículos o con textos. Pero si mi objetivo son leads o contactos calificados, eso no lo logro con artículos ni con videos. Eso lo logro con webinars, con guías, con ebooks, con formatos que obliguen a la gente a registrarse. Entonces, los objetivos me ayudan a definir formatos. Los buyer persona, que son los arquetipos de consumidor, los buyer persona me ayudan para definir temáticas de contenido. En otras palabras, si yo lo que quiero es vender vehículos y mi arquetipo son personas que les gusta la vida silvestre o los parajes naturales, pues una vez yo defino ese arquetipo, voy a saber que tengo que crear contenido de parajes naturales para que esa persona se me enganche y termine llegando a mi sitio web. Después viene el tema de la creación. En la creación es muy importante el tema del análisis de los keywords. Y con esto, cuando yo menciono los costos, es porque es muy importante que ustedes tengan en cuenta que cuando uno va a trabajar en la creación de contenido, yo no puedo crear contenido por intuición. Yo tengo que crear el contenido a partir del análisis de keywords. ¿Y eso qué significa? Hay plataformas como el Keyword Planner de Google o el planificador de palabras claves de Google que me dice cuántas búsquedas hay de un tema. Si yo quiero crear contenido de parajes naturales, volviendo al ejemplo que les mencionaba, y entro y para el keyword parajes naturales lo buscan 100 personas en México al mes, y el keyword sitios para viajar naturalmente lo buscan 10,000, pues yo tengo que crear el contenido del keyword que tenga el mayor volumen de búsquedas. ¿Para qué? Para no perder mi tiempo y crear contenido que finalmente la gente nunca lo va a visitar. Después viene el tema de tener un equipo. Es muy importante que haya alguien responsable de trabajar el proyecto de contenidos. Después viene la distribución, que mi recomendación es que conozcan y trabajen con publicidad nativa. Y por último, el tema de las mediciones, que lo vamos a ver ahorita, que está relacionado con el Search Console. Esto, digamos que les da es un panorama amplio. Desafortunadamente no tenemos el tiempo para entrar en el detalle de cómo desarrollar la estrategia, pero a los que quieran profundizar en esto, en el canal de We Are Content de YouTube, ahí pueden encontrar esa información. Y de lo que vinimos, que quiero hablarles del tema del SEO. Para mí el SEO hasta hace muy poco era 100% técnico.
todo el mundo me hablaba de SEO y yo pensaba tecnología. Hoy yo les digo que el SEO es 20% técnico y 80% de contenidos. Y se los digo por conocimiento y porque realmente yo me metí a aprender de esto. Del lado técnico, de ese 20%, les puedo recomendar estos 5 puntos para que los tengan en cuenta. El primero, ojalá que cuando decidan trabajar sobre contenido, trabajen con WordPress. Mi recomendación es WordPress porque WordPress tiene un montón de plugins que le facilitan a uno la vida en temas de SEO. El primero es un plugin, es un software que es muy importante para temas de SEO que se llama Yoast. El segundo es que sus páginas tienen que estar hechas para móviles. Si no la tienen hecha para móviles, hay un plugin que se llama AMP, que significa Accelerated Mobile Pages. Es muy importante que tengan un plugin de AMP. El tercero es algo que se llaman los datos estructurados, que está relacionado con un término que se llama esquema. Los datos estructurados normalmente es, cuando ustedes buscan en Google, muchas veces les aparece hoy en día unas cajitas y en esas cajitas finalmente está la respuesta. Los datos estructurados es que los softwares de Google detectan y miran cuándo pueden colocar esa respuesta en esas cajitas y de esa forma eso digamos que lo hace el plugin de esquema. El cuarto, que es fundamental, es deben tener un plugin o un software que les permita construir el mapa del sitio. Eso normalmente, por ejemplo, si ustedes utilizan Yoast, que es el punto 1, lo tienen automáticamente. Yoast crea el mapa del sitio. ¿Y el mapa del sitio a qué se refiere? A que en un URL X aparecen todos los URLs de todas las secciones y de todos los textos que ustedes tengan creados en el sitio. Y el punto más importante, por favor, ojo con la velocidad. Estos son temas técnicos que les estoy hablando. Para los que no saben, hay 2 plataformas. Esta se las recomiendo, que se llama GTmetrix. Con GTmetrix ustedes pueden ver la velocidad del sitio y ojalá que se acuerden que una página no puede descargar en más de 3 segundos. Ideal, máximo 3 segundos. Entonces, por favor, traten de trabajar y que sus páginas no se demoren más de 3 segundos. Ustedes en este software le pueden poner el URL y él automáticamente les dice cuál es la velocidad de descarga y les dice qué tienen que hacer para que finalmente su página funcione mejor. Y vamos a entrar entonces en esto antes de entrar a profundidad en el tema de SEO, para que ustedes sepan. Si ustedes logran quedar en la primera posición en los resultados de búsqueda, ustedes van a recibir del total de búsquedas que hay sobre un keyword, se van a quedar con el 31.24% del total de personas que buscan. Entonces, si hay 100,000 personas que buscan dónde queda Puebla y ustedes logran quedar en la primera, se quedan con 31,000 de las 100,000. En la segunda, 14,000, en la tercera, 9,000, en la cuarta, 6,000. E inclusive, como se pueden dar cuenta acá, en la segunda página podrían llegar a tener el 3.99%. Como yo les dije, si ustedes tienen AdWords, el promedio de AdWords es del 2.8%, el promedio de la tasa de clic. Quiere decir que si ustedes logran estar en la primera posición, van a tener más del 10 veces el tráfico que recibirían con AdWords, con la gran diferencia que el contenido no es pago. Y AdWords obviamente sí. Y esto para que ustedes tengan, este es otro estudio que hizo una compañía que se llama Advanced Web Ranking, donde confirma lo que les digo. Dependiendo de la posición, obviamente están las tasas de clic. En la primera posición está entre el 30 y 35%, en la segunda posición entre el 15 y el 20%. O sea, confirma lo que les menciono, que había mencionado Moss. Entonces, ¿cuál debe ser la premisa de una buena estrategia de SEO a partir de contenidos? Acuérdense, por favor, de esto. El Domain Authority o Domain Rating. El Domain Authority o Domain Rating básicamente se refiere al nivel de confianza que sienten los buscadores en su sitio. Esto es una escala de 1 a 100. 1 menos confianza, o 0 menos confianza, 100 más confianza. Para que ustedes tengan un parámetro, el Domain Authority lo mide una plataforma que se llama Moz, M-O-Z. El Domain Rating lo mide otra plataforma que es Ahrefs, como se los acabo de mencionar. Al final de cuentas, miden más o menos lo mismo. Lo que es importante es que entre más alto sea el Domain Authority o Domain Rating, más rápido indexa el contenido. Voy a poner el periódico El Universal en México, si mi memoria no falla, tiene un Domain Authority de 83 en una escala de 1 a 100. Entonces, ¿qué implicaciones tiene eso? Hoy posiblemente cuando tembló, ustedes entraron a Google y pusieron, no sé, epicentro del temblor
Y lo que ocurre es que entre más alto sea el Domain Authority o Domain Rating, más rápido indexa el contenido. Entonces puede ocurrir que el periódico El Universal desapareció de primero, porque si el Domain Authority es de 83, los robots de Google y de Bing y de Yahoo están todo el tiempo revisando aquellos sitios que tengan la mayor autoridad de dominio. Entonces, el Domain Authority está relacionado con velocidad. Ojo, no con posición. Y esto es importante que lo tengan en cuenta. El Domain Authority les ayuda a que su contenido se posicione más rápido, no en mejor posición. ¿Qué determina la mejor posición? Lo determina la calidad del contenido que ustedes tengan. Esto es muy importante. Fíjense que no necesariamente una página o una marca que tenga un muy buen posicionamiento en el mundo offline tiene un buen posicionamiento en el mundo online. Fíjense que Fusty, a pesar de que es una marca reconocida, el domain rating es de 3.5 en una escala de 1 a 100. Miren lo que pasa con Baby Center. Baby Center, como tiene una estrategia de contenido, el domain rating en el caso de Baby Center es de 86. Entonces, el contenido que publican se indexa rápidamente. Esto para que ustedes lo sepan, si ustedes quieren saber cómo pueden saber cuál es el Domain Authority de su sitio, esta plataforma que es Moz, ustedes entran a Google Chrome, instalen el toolbar de Moz y ahí les va a decir cuál es el Domain Authority que tiene su sitio. Y eso les da a ustedes un parámetro para que sepan realmente por qué razones muchas veces el contenido que ustedes crean no se logra posicionar. ¿Cómo logran mejorar el Domain Authority o Domain Rating? Si el contenido es bueno y relevante, muchos sitios van a poner links hacia su contenido. Si los sitios referencian el contenido, la autoridad de dominio de su sitio va a crecer. Como pongo un ejemplo, mi sitio tiene Domain Authority de 10 y me referencia el Universal que tiene Domain Authority de 82, lo que está haciendo el Universal es poniendo un voto de confianza en mi sitio y le está diciendo a Google, puede confiar en el contenido que tiene ese medio. Entonces, con esto lo que yo les quiero decir es, hay que crear muy buen contenido y ojo, ojalá que puedan ustedes hablar con medios para que los medios les pongan links hacia esos contenidos para que finalmente su Domain Authority o su Domain Rating crece. Esa es la única forma de crecer el Domain Authority y el Domain Rating. Como ustedes se pueden dar cuenta, en este caso, por ejemplo, el País de España tiene un Domain Rating de 91, recibe 57 millones de visitas orgánicas al mes y se ahorra 16 millones de dólares al mes únicamente a partir del contenido orgánico que han producido. ¿Cuáles son los puntos no técnicos para el tema de SEO? Como se pueden dar cuenta, hay 16 y voy a tocarlos en este momento. Lo primero que quiero que ustedes aprendan es este término que se llama el Cornerstone Content. El Cornerstone Content es un concepto en el cual ustedes tienen que crear dos tipos de contenido. Un contenido largo y muy bueno y tienen que crear un contenido no tan largo, siempre bueno, pero que al final de cuentas le ayude al contenido largo. ¿Qué quiere decir esto? Se los voy a mostrar con este ejemplo. Si yo quiero que Google entienda que ese artículo que se llama ¿Qué es marketing de contenidos? Es el artículo más importante dentro del sitio web de We Are Content, yo necesito que hayan otros artículos que tengan links hacia ese artículo. Entonces, lo que uno tiene que hacer es, imagínense, crear pirámides de contenido, donde el contenido largo está en la parte superior de la pirámide y el contenido corto está en la parte inferior de la pirámide, pero desde el contenido corto le coloco links hacia el contenido largo. ¿Qué quiere decir eso? Ese artículo que ustedes están viendo en la parte inferior que se llama las 7 Cs del marketing de contenidos, donde dentro de ese texto donde aparece la palabra marketing de contenidos, yo le pongo un link hacia el artículo que está en la parte superior. Y de esa forma lo que estoy haciendo es enseñándole a Google y diciéndole a Google que cuando alguien busca información de marketing de contenidos, el artículo que él tiene que poner en la primera posición es el que está en la parte superior de la pirámide, no el que está en la parte inferior. Así el de abajo también esté hablando de marketing de contenidos. Entonces, lo primero que ustedes tienen que pensar es que ustedes tienen que crear pirámides de contenido donde esas pirámides tienen los artículos más importantes en la parte superior de la pirámide, los artículos menos importantes pero de buena calidad en la parte inferior y de los de menos longitud le ponen links hacia los de más longitud.
Eso es muy importante entenderlo porque esa es la base de una estrategia de contenidos con técnicas de SEO. Es trabajar en pirámides y que los artículos secundarios apoyen los artículos que nosotros llamamos corner o los que están en la parte superior de la pirámide. Hay que tener una cosa clara, ojo con el volumen de búsquedas, que eso es importante, pero también con lo que llamamos la intención de búsqueda. ¿A qué me refiero? Si yo, por ejemplo, quiero crear contenido de viajes a Cancún, yo tengo que tener mucho cuidado porque si yo creo el contenido sobre el keyword viajes, voy a empezar a recibir un montón de gente que no es el perfil de usuario que necesito cuando yo lo que realmente vendo son viajes a Cancún. Entonces es muy importante que ustedes utilicen palabras clave, keywords, que finalmente les ayuden a traer tráfico de calidad para que no vayan a empezar a recibir un montón de gente que no está buscando viajes, sino está buscando, o sea, no está buscando viajes a Cancún, sino está buscando viajes y Cancún posiblemente no es el destino ideal. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con eso. Como les acabo de decir, los artículos corner deben ser más largos que los artículos secundarios. Y esto lo pueden ver acá. Esta agencia que se llama The Hook Agency hizo un ejercicio donde comparó los textos que eran más largos contra los textos más cortos. Y hay una correlación entre la posición en los resultados de búsqueda, entre la longitud del texto y la posición. Como se pueden dar cuenta, en la primera y segunda posición están textos entre 2.450 y 2.500 palabras, y de ahí para abajo están los textos de menor longitud. Entre más largo sea el texto, más posibilidades tienen de estar en las primeras posiciones. Después vienen los puntos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, que hablan, en el primer párrafo debe estar el keyword, es decir, si yo quiero aparecer indexado sobre viajes a Cancún, en el primer párrafo debe aparecer viajes a Cancún. La longitud de los párrafos no debe sobrepasar de 300 palabras y las oraciones de 20 palabras. El keyword viajes a Cancún se debe repetir al menos el 2% de las veces dentro del texto. Es decir, si yo tengo un texto de 1000 palabras, debería repetirse el keyword viajes a Cancún mínimo 20 veces dentro del texto. El título de la pieza debe ser máximo de 60 caracteres y debe estar el keyword en el título. Es decir, viajes a Cancún debería aparecer en el título. Debe haber al menos un H2. Cuando ustedes les hablen de H1 y H2, se refiere al tipo de título, header 1, header 2. Cuando ustedes abren Word, en la parte superior derecha les aparece párrafo, título 1, título 2. H1 y H2 es el tipo de título. Tipo de título 1 debe aparecer el keyword y debe haber títulos H2 también con el keyword principal, si es viajes a Cancún. El keyword debe estar en la metadescripción, el URL y en el título del sitio. Si yo quiero aparecer sobre viajes a Cancún, en el URL debe aparecer, no sé, we are content de las viajes a Cancún. Debe aparecer el keyword en el URL. En la metadescripción y en el título SEO. Esas son cosas que son fundamentales. La metadescripción no debe tener más de 156 caracteres. ¿Eso dónde lo ven? Y acá les muestro el ejemplo. Fíjense que en este caso, este texto, el keyword es fuentes de tráfico. Si ustedes miran en el URL, aparece fuentes de tráfico. En el título aparece fuentes de tráfico. En el primer párrafo aparece fuentes de tráfico. Hay un H2 con fuentes de tráfico. Entonces, es muy importante que ustedes sigan esas reglas en la construcción del contenido para que ese contenido finalmente termine posicionándose en los buscadores y de esa forma ustedes le ayuden a los buscadores para que realmente esto opere. Esto me lo encontré hace unos días, que es bien interesante, y es que mucha gente le dice a uno, eso no es cierto. Esto, por ejemplo, me lo encontré hace unos días en una comunidad que yo pertenezco, donde estos personajes lo que hicieron fue quitar los títulos H1 para ver qué pasaba. Y quitaron 200 H1s, o sea, títulos tipo 1, y automáticamente, como se pueden dar cuenta, al primer día se les cayó el tráfico a la N posición, a los 7 días seguía, y finalmente lo que es importante que ustedes entiendan es que estas reglas que les estoy dando realmente sirven para que esto funcione. ¿Qué es el título SEO, el URL en la metadescripción? Cuando ustedes crean el contenido, uno debe definir qué es lo que quiere que aparezca en los resultados de búsqueda. Esto no lo define Google si uno se lo define.
Entonces, por ejemplo, en un plugin como Yoast, que fue el que yo les dije hace un rato, Yoast uno define el título SEO que quiero que aparezcan los resultados de búsqueda es este, la metadescripción que quiero que aparezca es esta. Sin lugar a dudas, Google está haciendo cambios con el tema de la metadescripción y está ensayando. Entonces, en algunos casos, toma, por ejemplo, el primer párrafo del texto y no pone la metadescripción que uno le colocó. Pero normalmente esto sí funciona. Y el URL, como se los mencioné, pues que en el URL también tiene que estar el keyword. Entonces, recuerden esto. En el primer párrafo debe estar el keyword. Los párrafos no deben sobrepasar de 300 palabras y oraciones de 20. El keyword debe aparecer al menos el 2% de las veces dentro del texto. El título debe tener máximo 60 caracteres. Debe haber H1 y H2 que tengan el keyword. El keyword debe estar en la metadescripción, el URL, el título SEO. Y la metadescripción idealmente no debe tener más de 156 caracteres. Esas, digamos que son prácticas y que son importantes. Después, temas de estrategia. Por favor, no intenten crear, si ustedes quieren estar sobre viajes a Cancún, esto no se trata de crear 25 textos de viajes a Cancún, porque si ustedes hacen eso, lo que están haciendo es poniendo a competir sus textos, digamos, dentro de Google. Entonces hay que crear una muy buena pieza de contenido y esa pieza de contenido debe tener los links, como se los mencioné con la metodología del Cornerstone Content, para que esto les funcione. Y hay otro punto importante que es lo que yo llamo links internos entre las piezas de contenido con metodología piramidal. ¿Esto cómo funciona? Perdón, a ver si acá se los... no. ¿Esto qué quiere decir? Ustedes deben crear su pirámide de tal forma que el artículo o el texto que está en la parte superior de la pirámide esté relacionado con un keyword que sea el que mayor volumen de búsquedas tiene. Es decir, si yo voy a crear contenido de viajes a Cancún, ese artículo de viajes a Cancún debe tener 100,000 búsquedas. Si yo voy a crear un artículo de restaurantes en Cancún, el keyword restaurantes a Cancún no debería tener más búsquedas que viajes a Cancún, tiene que tener menos búsquedas. Entonces, ojo con eso, es muy importante que esa pirámide, cuando ustedes la construyan, tenga claro que el artículo que va en la parte superior es el artículo que mayor volumen de búsquedas tiene y los secundarios tienen menor que el que está en la parte superior de las piezas. Entonces, a eso es a lo que se refiere que el links interno entre las piezas de contenido con metodología piramidal. 13. Links externos a páginas relevantes. Ojo, Google valora que ustedes le ayuden a Google a encontrar keywords y textos que sean relevantes de un tema en particular. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, aquí tengo relacionado Google Analytics y desde ese Google Analytics, si yo hago clic, termino en la página de Google Analytics. Yo lo que finalmente le estoy ayudando a Google es a derivar tráfico de calidad al sitio de Google Analytics y Google valora eso. ¿Qué deben tener en cuenta? Que si ustedes le van a poner un keyword, voy a volver a la historia de viajes a Cancún. Si ustedes tienen el texto superior es viajes a Cancún y tienen destinos a Cancún, no vayan a poner en los textos secundarios un link a un sitio cuyo keyword también sea viajes a Cancún, porque lo que ustedes estarían haciendo en ese caso es indicándole a Google que hay un sitio que tiene mejor contenido que el de ustedes que habla de viajes a Cancún. Entonces, a eso es a lo que me refiero, que no tengan el mismo keyword. No vayan a poner links a páginas que compitan con ustedes. Después viene otro tema que se llaman atributos alta en las imágenes. Atributos alta en las imágenes se refiere a que cada imagen que ustedes suban en su página debe tener una muy buena descripción de qué es la imagen. Entonces, atributos alt se refiere a la descripción que deben tener las imágenes. Lo que Google necesita es que le ayudemos y le expliquemos de qué son las imágenes que yo estoy utilizando dentro de mi sitio. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. Y penúltimo, lo que yo llamo empujar en el Search Console el URL. Una vez ustedes tienen ya el URL listo, es muy importante que ustedes aprendan a manejar el Search Console. Esto es una plataforma gratis como es Google Analytics y ustedes inmediatamente suben el URL, entren al Search Console y avísenle a Google que ustedes tienen nuevo contenido. Google valora que ustedes hagan eso y eso les ayuda a que el robot vaya mucho más rápido a su sitio y revise si el contenido realmente es bueno o no. Si ustedes quieren saber si eso funciona,
Yo no sé si ustedes conocen que Google tiene una plataforma que se llama Alerts de Google, donde, por ejemplo, yo tengo creado alerts de todo lo que aparece de We Are Content. Entonces, para que ustedes sepan, yo subo automáticamente el contenido, le aviso a Google y normalmente Google Alerts al día siguiente o ese mismo día me avisa y me dice, ya lo tengo en mi base de datos. Entonces, es muy importante que ustedes también tengan en cuenta esto. Y por último, el tema del SEO semántico. Como dice esto, el SEO semántico implica descubrir el significado más profundo de por qué alguien está buscando contenido y colocar estratégicamente esos elementos. Como yo les acabo de decir, si yo voy a crear contenido sobre el keyword viajes, pero mi página está relacionada con viajes a Cancún, yo lo que tengo es que hacerle colocar la mayor cantidad posible de indicaciones para que Google entienda que de lo que yo quiero hablar es de viajes a Cancún. Entonces, el SEO semántico es dele indicaciones a Google para que Google le traiga a la gente con la mejor calidad y no le vaya a traer gente que finalmente está buscando viajes a, no sé, a viajes a Miami cuando realmente a mí lo que me interesa son viajes a Cancún. Entonces, para terminar, fíjense este caso con el sitio que les mencioné empezando de reporte digital. Fíjense que acá, si yo quiero estar indexado sobre Redpan, Redpan está en el URL, Redpan está en el título, Redpan está en el primer párrafo, Redpan se repite varias veces dentro del texto, Redpan hay un H2 que tiene Redpan, H1 que tiene Redpan y así sucesivamente. Entonces, con los softwares que hay, yo puedo entrar y decirle, dígame por favor, esta pieza de contenido, ¿qué tráfico recibe? Entonces, fíjense que en el caso de reporte digital Redpan, el volumen ya estaba en la primera posición en los resultados de búsqueda y recibía desde México un tráfico de 114 personas que estaban buscando el keyword ventajas y desventajas de las redes spam. Entonces, uno, si el contenido está bien hecho, ustedes pueden ver automáticamente que Google los coloca en una buena posición y lo coloca básicamente para que ustedes puedan entender cuánto se ahorran sobre cada uno de los keywords que están, digamos, relacionados con el contenido. Para terminar, para que ustedes sepan, el área de SEO debe tener redactores especializados y por eso nosotros montamos We Are Content. Hoy, para que ustedes sepan, tenemos más de 4,000, ya casi 4,500 redactores especializados y las marcas que quieren trabajar con We Are Content hoy pagan por cada pieza desarrollada. O sea, el modelo nuestro es básicamente nosotros trabajamos con las marcas que quieran que les desarrollemos la estrategia, pero las marcas que ya tienen ya claro, entran a la plataforma de We Are Content y terminan comprando el contenido sin mayor problema y pagan con su tarjeta de crédito. Mucha gente nos pregunta cuántas piezas de contenido son ideales hacer. Para que ustedes sepan, el normal, estamos hablando de 16 piezas de contenido por mes, es lo que, por ejemplo, este sitio que se llama Search Engine Journal recomienda. Esta plataforma que se llama Moz recomienda crear más de 11 piezas de contenido al mes, pero eso no quiere decir que si uno no crea ese volumen de contenido no funciona. Funciona, pero posiblemente no van a recibir un tráfico orgánico astronómico al comienzo. Entonces, hay marcas que producen con nosotros 4, 5, 6 piezas de contenido al mes y con eso su tráfico orgánico va subiendo y finalmente lo que terminan haciendo es disminuyendo la inversión en AdWords y aumentando la inversión en contenido porque el tráfico orgánico, pues realmente el costo no es comparable con el tráfico por publicidad. ¿Cuánto dura el contenido? Para que ustedes sepan, el contenido en Twitter dura 18 minutos, en Facebook 5 horas, 21 en Instagram, 24 en LinkedIn, 20 días en YouTube, 4 meses en Pinterest. Y si ustedes crean buen contenido, como mínimo les va a durar 2 años. Una cosa que tienen que tener en cuenta, una vez ustedes crean el contenido, ojalá que se mantengan actualizándolo y metiéndole cosas para enriquecerlo y con eso su contenido nunca va a parar de generarles tráfico. Eso es lo más interesante. Para terminar, entonces, mi recomendación, por favor, aprendan a manejar el Google Search Console. Segundo, empiecen a trabajar con proyectos de contenido. Esto es la mejor inversión digital que una marca puede hacer, porque cada pieza de contenido se vuelve de verdad un verdadero activo para las marcas. Y yo termino con estos 2 puntos. El primero es que los primeros 10 personas, si quieren que les hagamos una consultoría digital y ver, y yo mostrarles cuál es el domain rating, el domain authority y demás, entonces ahí tienen el URL donde se pueden registrar. Y los que quieran tener la presentación, pueden entrar a wearecontent.com/rosbrief y ahí se registran y yo mañana les estaré enviando la presentación para que ustedes puedan profundizar en ella.
Y de esta forma yo termino. Las personas que quieran escribirme porque tienen alguna duda o algún comentario, algo que quieran saber, aquí tienen mis datos, ahí tienen mi mail. Y bueno, y con esto espero que todos hayan aprendido y que puedan realmente profundizar en eso. Vuelvo y les repito, los que quieran ver más presentaciones y más webinars de los que yo he dado, pueden entrar al canal de YouTube de We Are Content, a la página de webinars, donde van a encontrar absolutamente todas las opciones para que ustedes puedan profundizar en esto y puedan sacar el provecho que tiene realmente trabajar con una estrategia de contenidos. Muchas gracias. Te queremos agradecer en nombre de Rosbrief por tu tiempo y por darnos esta charla que realmente fue muy amena. Muchas gracias por dejarnos tus datos y chicos, los invitamos a que se quieran unir. Nuestra próxima charla va a ser a las 7:30. Bueno, a ti muchas gracias y ojalá que les haya servido a todos y un abrazo para todos. Hasta luego, Juan Carlos. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. La incertidumbre te invade. Es momento de avanzar. ¿Cuándo acabará esto? ¿Acabará esto? Nuestra única certeza es la incertidumbre.